Vamos a comenzar con las novedades que nos llegan desde Venezuela y este mega despliegue de buques de guerra estadounidense en el Caribe Sur, que se han sumado en las últimas horas 5 F-35 que ya han arribado a Puerto Rico. En medio de esta tensión, Venezuela ha hecho una denuncia y corresponde a un barco pesquero que pesca atún con 9 pescadores en su interior. Según Venezuela, fue asaltado en forma ilegal y hostil por por los efectivos que van sobre uno de los destructores desplegados ahí en la zona. Es un barco que navegaba, según Venezuela, en aguas venezolanas. Se llama el buque Carmen Rosa, estaba tripulado por estos 9 pescadores atuneros y son efectivos, dice la denuncia de Venezuela, del US Jason Dunham, que es uno de estos destructores que lo hemos explicado, que son desplegados entonces por el gobierno de Donald Trump. Es una embarcación que navegaba 48 millas náuticas al noreste de la isla de Blanquilla. Dicen que es la zona económica exclusiva venezolana. Ya. Y eso es lo que eleva las alertas, Karen, dentro de la denuncia que hace Venezuela, porque dice que es dentro de su territorio, su soberanía. Exacto, y no las aguas internacionales. Claro, lo que ellos señalaban, por lo menos por parte del gobierno norteamericano, es que querían cerciorarse de que efectivamente se trataba de pescadores. Exacto. Eran 9, y no pescadores de atún, ¿no? Atuneros. Exacto. Y lo que parece estos efectivos militares de Estados Unidos es que saltan Exacto, ingresan a esta pequeña embarcación 18 de estos efectivos de este barco destructor, como le llaman ahí en la jerga, digamos, de defensa, de guerra, y con armas largas, dicen, están durante 8 horas al interior de esta embarcación venezolana, los interceptan, se produce ese diálogo y luego de 8 horas los abandonan. Porque es decir, están ahí retenidos. La sospecha era que pudieran ser igual que la acusación de la otra embarcación, ¿te acuerdas? Donde iban 11 que le lanzan el misil. Pero mira, hay un cambio con respecto a lo que se estaba haciendo, porque lo que ocurrió la vez pasada, recordemos en ese episodio ahí en el mar, fue que lanzaron inmediatamente el misil. Claro, lo interceptaron por vía aérea e inmediatamente lanzaron el misil y donde ellos se percata que la lancha, según la versión norteamericana, portaba gran cantidad de droga, 11 hombres en su interior y fueron asesinados en forma inmediata. Todo esto forma parte de las nuevas medidas que están tomando ahí en la zona. Ha hablado el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dice que Estados Unidos ya ha triplicado sus vuelos de aviones espías contra su país. Precisar que según Venezuela esto ocurrió, este incidente, en aguas territoriales venezolanas y no en aguas internacionales. Por eso está ahí esta denuncia de calificarlo de ilegal. Finalmente no hacen nada con ellos. Los efectivos norteamericanos ingresan 8 horas en esta embarcación, luego se van y las dejan seguir pescando, porque son atuneros. Luego, lo que dice el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino es que ha triplicado estos vuelos espías los norteamericanos, lo consideran todo esto es una provocación y buscan, dice Estados Unidos, lo único que busca de todo esto es justificar cualquier cosa para buscar el objetivo final, que es hacer caer el gobierno de Nicolás Maduro bajo esta fachada, dice el gobierno venezolano, de dar un duro golpe al narcotráfico. Oye, ¿qué respuesta dará Venezuela? ¿Tú crees que tiene espacio ahí para hacer algo? ¿Irá a mandar esto? Porque la última vez, acuérdate que mandó estos aviones a sobrevolar pero ahí esta embarcación. Va a ser difícil, puede hacerlo, pero va a ser difícil que lo haga luego de la amenaza que dijo el propio Donald Trump, que la volvió a repetir. Ayer él estaba en New Jersey y Donald Trump volvió a repetir eso. Se le volvió a consultar si en medio de toda esta situación que están viviendo hay opciones de atacar o no soberanía, territorio venezolano.
para combatir el narcotráfico, dijo, veremos qué pasa, y vuelve a decir eso, porque nosotros, Venezuela, solo nos están enviando pandilleros, solo nos están enviando narcotraficantes, drogas, y eso es inaceptable, no nos gusta esto. Entonces le hace la pregunta de nuevo a otro periodista y le dice, bueno, veremos qué pasa en medio de todo este que lo vuelve despliegue. a dejar como en suspenso. En suspenso, Oye, así como el mismo suspenso con Irán. Y ese veremos qué pasa muchas veces se traduce en que después de las acciones de Estados Unidos se entera el mundo de lo que ha hecho, ¿no? Porque no es que vaya a anticipar algo, sino que dice, mire, lanzamos el misil, efectivamente, destruimos una embarcación que transportaba droga, o sea, lo cuentan después. Claro, él dijo, a ver, en respecto a eso, si había un sobrevuelo de F-16, como fue el caso anterior, de aeronaves venezolanas, cerca de uno de estos destructores, de estos buques, dijo, la próxima vez vamos a disparar. O sea, él esa alta provocación no lo iba a dejar pasar. Por eso yo creo que los venezolanos ahí, en ese sentido, están mucho más, se están protegiendo más ante esa eventualidad de acercarse a este mega despliegue de buques. Pero ¿qué está pasando internamente? Internamente no le está yendo nada bien a Nicolás Maduro. ¿Te acuerdas que él dijo, estamos listos con 4,5 millones de milicianos para enfrentar esta nueva amenaza? Y luego habló de que ya eran 8 millones de milicianos. Bien. Eso es parte del plan, el pueblo va a los cuarteles. ¿Qué pasó? Empezaron a decir, no, han llegado muchos, se están concentrando en 302 instalaciones militares para que hagan su entrenamiento, cohesión de combate, porque estamos hablando de civiles. Incluso nosotros mostrábamos cómo se estaban alistando personas de la tercera edad, que se notaba que no solo le costaba colocarse el traje, portar un fusil, nada es fácil. El tema es que las imágenes hablaron por sí solas. Empezó la prensa que no es afín al gobierno a darse cuenta que en estos cuarteles que supuestamente venían en masa esta gente a alistarse, no fue así. Estaban bien vacíos estos cuarteles donde se suponía que tenían que llegar todas estas personas para empezar ya con el entrenamiento. Oye, es decir, se supone que ya firmaron, se convocaron, ahora tenían que empezar con el entrenamiento militar. Ya, y se habla de que eran en su mayoría empleados públicos, que estaban un poquito como obligados, o se chequeaba en realidad en su departamento o en su oficina si efectivamente habían concurrido o no a este llamado. Sí, porque si no lo hacía, yo creo que, bueno, una forma de esforzar, pero la verdad es que no ha tenido acogida. Dicen que le empezaron a llegar mensajes a todos los que estaban inscritos. Hay una página donde uno se iba inscribiendo, incluso te llegaban las mensajerías a través de internet, de Telegram. Yo no sé si sigue funcionando el WhatsApp. Parece que sí, según Fernando Tireo, porque te acuerdas que el mismo Maduro quiso borrar el WhatsApp. Claro. Bien, en el fondo, esta gran convocatoria que según el gobierno venezolano, Nicolás Maduro, ya son 8 millones en los cuarteles donde tenían que llegar para empezar a recibir el entrenamiento, se veían que estaban súper vacíos, que no había tal convocatoria, sino más bien gente afín al gobierno o más directamente relacionado con ese gobierno. Y en ese sentido, uno de los que hizo ese despliegue para motivar eso fue Diosdado Cabello. Diosdado Cabello no solo es el ministro del Interior, el número 2 del chavismo o madurismo, como lo llamemos ahora, y él estaba apostado en un cuartel, el Abelardo Mérida, ahí en el estado de Aragua, justamente dando anuncio a esto. Lo estamos esperando porque después del entrenamiento, incluso dicen, venía una formación, incluso ideológica, que tiene paso a paso. Así que eso es lo que está ocurriendo con Venezuela. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, me voy al norte a España, se encuentra Edmundo González Urrutia. Ustedes saben que es el líder de la oposición, que en las pasadas elecciones, según las actas que se tienen, fue el ganador de estos comicios. Pues bien, él sería el presidente entonces electo de Venezuela y él se mantiene en España a raíz de toda la persecución interna que hay en ese país. Ustedes saben que la líder María Corina Machado tiene que estar hablando bajo la clandestinidad. Bueno, Edmundo González ha hablado desde España porque fue entrevistado por un programa llamado Conversatorios en Casa América de Radio y Televisión Española. Y él dijo, ojalá Nicolás Maduro reflexione
y tenga ahora el coraje de abandonar Venezuela. Por el bien de su país, que abandone hay como mucha Venezuela. ingenuidad en sus declaraciones.